Muy buenas tardes con todos, soy la estudiante Alison Macías de segundo D. Hoy les voy a hablar sobre los metaplasmos. ¿Qué son los metaplasmos? Los metaplasmos son fenómenos lingüísticos que se hacen en la práctica diaria cuando se habla. Consiste en cambiar los sonidos y estructuras de algunas palabras, ya sea por adición, por supresión y por las distintas combinaciones de sonidos. Tenemos tipos de metaplasmos. El primero es por adición. Consiste en aumentar fonemas a las palabras. Tiene 3 clasificaciones. La primera, prótesis. Consiste en la adición de una letra o de una o varias sílabas al principio de una palabra. Ejemplo: hola María, ¿me puedes prestar tu cuaderno? Hola, sí claro, pero todavía tengo que completar unas cosas. La primera palabra con prótesis es emprestar. Pero la palabra correcta es prestar, pero nos damos cuenta que hemos aumentado el principio de la palabra EM. La segunda palabra con prótesis es a completar. Hemos aumentado el principio de la letra A, pero la palabra completa es completar. La segunda es epéntesis. Se denomina de esta forma a la adición de un fonema en el interior de una palabra. Ejemplo: Ana, ponete esta flor en el cabello. Muchas gracias, Amilga. La primera palabra con epéntesis es ponete. Vemos que hemos agregado una letra en medio de la palabra, pero la palabra correcta es ponte. La segunda palabra con epéntesis es Amilga. Hemos aumentado en medio de la palabra la letra L, pero la palabra correcta es amiga. La tercera clasificación es paragoge. Consiste en la adición de una letra o de una o varias sílabas al final de una palabra. Ejemplo: Juana, ¿hiciste la tarea que mandó el profesor? No, nadie ha hecho la tarea. La primera palabra con paragoge es hiciste. Vemos que hemos agregado una letra al final, que viene a ser la letra S, pero la palabra correcta es hiciste. La segunda palabra con paragoge es nadie. Vemos que hemos agregado al final la letra N, pero la palabra correcta es nadie. El siguiente tipo de metaplasmo es por supresión. Se da cuando se eliminan fonemas de las palabras. También tiene 3 clasificaciones. La primera es aféresis. Consiste en la supresión de una letra, aunque también puede ser una sílaba completa, al principio de una palabra. Ejemplo: hola Lupe, hola Mano. La primera palabra con aféresis es Lupe, pero la palabra correcta es Guadalupe. Observamos que hemos eliminado las primeras sílabas del nombre de Guadalupe. La segunda palabra con aféresis es mano, pero la palabra correcta es hermano. Hemos eliminado la primera sílaba de hermano y nos queda mano. La segunda clasificación es síncopa. Consiste en suprimir fonemas en el interior de una palabra, aunque ocurre normalmente al usar un lenguaje coloquial. Ejemplo: Juan, ¿todavía vas al curso de inglés? Sí, me va muy bien. La palabra con síncopa es todavía. Vemos que hemos eliminado una letra en medio de esta palabra, que viene a ser la D. La tercera clasificación es apócope. Consiste en la pérdida o desaparición de uno o varios fonemas o sílabas al final de una palabra. Ejemplo: hola Manu, ¿cómo estás? Hola Juli, bien, ¿y tú? Vemos que la primera palabra con apócope es Manu, pero la palabra correcta es Manuel. Vemos que hemos sintetizado la última sílaba del nombre de Manuel, que nos quedaría Manu. La segunda palabra con apócope es Juli. Hemos sintetizado la última letra del nombre de Julia, que viene a ser la A. El siguiente tipo de metaplasmo es por las distintas combinaciones de sonido. Ocurre cuando se alteran la tonicidad de la sílaba. Tenemos como ejemplo la metátesis. Se produce cuando los sonidos cambian de lugar dentro de una palabra, atraído o repelido unos por otros. Ejemplo: oye Mario, ayer estaba jugando fútbol y hoy me duele todo el puerco. Ay, qué mal amigo.
En cambio, a mí me duelen las dorrillas. La primera palabra con metátesis es puerco. Observamos que no hemos agregado ni eliminado una letra o sílaba, sino que se han intercambiado algunas consonantes. Pero la palabra correcta es cuerpo, no puerco. La segunda palabra con metátesis es dorrillas. Tenemos el mismo caso, que solo se han cambiado las consonantes. No hemos agregado ni eliminado una letra o sílaba. Pero la palabra correcta es rodilla, no dorrilla. Para comprender mejor este tema, yo les traigo una recomendación. Necesitamos una tabla que contenga 2 filas y 3 columnas. En la primera fila van a ir todos los que son por adición con el signo más y la clasificación, en orden. En la segunda fila van a ir todos las de supresión con su clasificación y con el signo menos para identificar que esas son las que se quitan o restan letras o sílabas. Y tienen que ir en orden. Nos dirigimos a la primera columna. Como está en la primera parte, y nosotros ya sabemos el concepto de prótesis y aféresis, porque prótesis se aumenta al principio y aféresis se quita al principio de una palabra. Entonces, como está en el principio, nosotros identificamos que más aumenta y menos resta al principio. Asimismo, en medio, como está en la parte de en medio, nosotros identificamos que epéntesis es donde va a aumentar una letra o sílaba en medio de la palabra. Y en síncopa vas a quitar una palabra, una letra o sílaba en medio de esa palabra. Asimismo, al final, en la tercera columna, como está en la parte final, nosotros vamos a saber que eso aumenta en la parte final de una palabra. En paragoge y en apócope se va a quitar las letras o sílabas de una palabra. Y metátesis es donde se van a combinar algunas letras o palabras, pero no aumenta ni quita, solo cambia el sonido. Gracias.